Saludos y bienvenidos a Archivo G, este espacio donde conversamos sobre lo que está pasando en La Goico, en Taller Comunidad La Goico, en la calle Loíza, sobre lo que ha pasado, cómo llegamos hasta aquí y a dónde queremos ir. Hoy estoy conversando con mi amigo, vecino y compañero de aquí de lucha, Juan Otero Garaviz. Bienvenido, Hola, Juan. hola, gracias por la invitación. Aquí listos para hablar de cómo hacer de esto un gran sueño. Nosotras hablamos aquí siempre en la oficina de La Goico y de la calle Loíza. Esta es una producción de la calle Loíza para Taller Comunidad La Goico. Y usamos de fondo esa pieza de la gran artista Ibeliz Jiménez, que aunque no vive en la comunidad, es parte del corillo y es parte de nuestro grupo de trabajo siempre. Juan, tú llegaste, o sea, nosotras empezamos a reunirnos y a hacer cosas. Primero no había llegado ni Puchi. Puchi vino primero, al principio que empezamos, y después, ¿cómo fue que tú llegaste? ¿Cuáles de los principios? El principio de los tiempos, o sea, cuando estábamos bregando con La Goico, ¿Cuando La Goico o cuando la fiesta de la calle Loíza? Porque ahí fue donde primero me unía al corillo, ¿no? Claro, el Comité PR 37, sí, que organizaba la fiesta de la calle Loíza, fue nuestro primer esfuerzo colectivo, ¿verdad? Por organizarnos como comunidad, obviamente siempre partiendo de la cultura y del jolgorio, porque pues... Sí, pero también por el esfuerzo de reunir la comunidad, ¿no? Yo siempre he pensado que las fiestas son un aspecto central de toda la comunidad, ¿no? Los españoles se sorprendían que los taínos se reunían a fiestar todas las noches. Pues es lo más natural. Claro. ¿A qué más se van a reunir? ¿A qué más van a hacer? A pelear, ¿no? Pero entonces ya después que pasa el tiempo que empezamos a enfocarnos en este proyecto en específico, al principio de 2015... Yo empecé a venir en las primeras reuniones que empezaron en el patio de al frente. Ajá, que eran amplias de la comunidad. Que eran amplias de la comunidad. En ese grupo yo estuve al principio, pero después cuando empezó a formarse ya las reuniones para hacer el taller comunidad de La Goico, fue Puchi la que más se integró, ¿no? Exacto, primero se integró Puchi y después te integraste tú. Me imagino que ella te iba pasando la información de lo que estaba pasando, te informaba. Sí, ella todo el tiempo, yo estaba todo el tiempo pendiente, siempre ella me consulta todo, como yo a ella. Pero yo también estaba más envuelto en la administración del condominio Madrid, donde yo vivía, ¿no? Y administrar un condominio es hacer todo lo amargo sin recibir los buenos sabores, ¿no? Es terrible, lo he hecho también. Sí. Sí, porque todos nosotros venimos de este corillo, pues somos gente que venimos de ciertos lugares de liderato, ¿verdad? Dentro de nuestros propios condominios, en la comunidad, en nuestros espacios de trabajo. Entonces nos juntamos todos aquí, uniendo todas esas voluntades y esos saberes para crear este proyecto. Pero entonces ya después de María, que nos empezamos a reunir más seriamente, yo creo que como para el 2018 por ahí fue que ya tú integraste full. Yo estaba también cuando pintamos el mural antes de María, ¿no? Exacto, sí, que eso fue creo que 2016. Sí, con la escuela, ¿no? Y después cuando lo pintamos después de María, cuando ya estaba cerrada la escuela. Sí, ese es el 2016, el de los nenes fue en 2013. Sí, pero realmente cuando nada más me empecé a integrar fue después de María, ¿no? Entonces brigadas de limpieza, de ocupar el espacio, ¿no? Ya mi cabeza estaba más metida en el proyecto, que todavía seguía como en la administración del Madrid, y bueno, el entusiasmo, ¿no? El ánimo, la familiaridad, el cariño, la alegría que se vivía aquí de un proyecto plausible, que era poco a poco, que se trataba simplemente pues, de los que viniéramos, limpiábamos lo que había. Había una lista enorme, todavía hay una lista enorme de cosas que hay que hacer en la brigada. Pues si hacemos las 5 que hay, las 5 primeras, pues nos vamos felices, ¿no? Exactamente. Aquí se trata pues de cada cual hacer lo poco que pueda, como pueda y cuando pueda, con el cariño que pueda y con la alegría que nos pueda dar. Pero ya entonces después de María, a pesar de que nosotros desde el 2015 empezamos a someter las propuestas formales de lo que queremos hacer con el espacio, que es algo bastante parecido a lo que en efecto está pasando ahora, después de María nos da ese sentido de urgencia como le da a medio mundo en Puerto Rico, como le pasa a un montón de comunidades, de decir como que espérate, esto está aquí, ¿qué está pasando? Vamos a meterle, ¿verdad? ¿Tú crees que ese fenómeno, que eso fue lo que nos empujó, o sea, te parece...? Yo creo que María nos dio un empujón enorme, ¿no? Porque también con María llovía la ayuda, ¿no? Los turistas venían buscando cómo colaborar y encontraban en La Goico un lugar donde venían a trabajar todo el día, ¿no? Y estaban, en vez de estar metidos en la playa, que estaban asquerosas, venían aquí, se ensuciaban las manos y los pies limpiando, sacando corchos, sacando madera vieja, limpiando la escuela, ¿no? Moviendo los escombros de un lado para otro, porque yo recuerdo que lo movíamos primero para el frente, después lo movíamos para atrás, no sabíamos qué hacer con los escombros, hasta que encontrábamos quién se los llevara, ¿no? Y yo creo que sí, María nos dio ese empujón, y ahí empezamos a mirar la escuela desde acá, ¿no? Yo siempre miraba la escuela desde al frente,
¿no? Y miraba los espacios y pensaba, está bien, la escuela, pero empezar a mirar desde el patio, ¿no? Y para mí yo creo que es muy importante eso, que lo primero que ocupamos fue el comedor, ¿no? Claro. Nosotros éramos como unos hombres, ¿no? Una gente que está llegando a ocupar un espacio vacío y ese era el espacio que tenemos y habilitamos el comedor con lo que había, ¿no? Porque era el más pequeño y era lo más fácil, o sea, lo más que fue la lógica, ¿verdad? Como que este es el espacio que más probablemente vamos a poder en efecto manejar. Y fue lo que manejamos no sé por cuánto tiempo, fue lo único que manejamos así como por varios meses. Por un año casi. Casi un año, ¿no? Realmente ocupamos el resto de la escuela totalmente después que lo dieron en el 2020. Sí, bueno, ya ahí estaba bastante ocupado porque ya tenía luz. Lo que hizo el cambio fue cuando le pusieron la luz. Sí, cuando le pusieron la luz, pero también Sí. cuando nos dieron, que entonces podemos tener espacio para rentar, podemos. Claro. Pero ya antes sí, porque la construcción de la sala de música había empezado antes. Sí, eso estaba. Porque acuérdate que nosotros seguimos por ahí para abajo. Sí. Se habían puesto placas solares, se habían hecho montones de cosas cuando todavía no teníamos realmente Habíamos la certeza. arrancado esta pared. Sí, La que estaba volvimos a llena de poner. comején, Sí. exacto, y se volvió a poner, exactamente. Mira, y entonces tú que llevas tantos años viviendo en la comunidad, ¿cómo tú ves y has visto los cambios que ha pasado? Nosotros estamos enfrentando unos ataques atroces, ¿verdad? Del mercado, de la economía, de los alquileres a corto plazo, de la especulación mobiliaria, con los que sabemos que quizás no somos capaces de lidiar de manera frontal porque no tenemos ese poder, ¿verdad? Pero hacemos unas micro resistencias de algún modo. Sabiendo todo esto, sabiendo cómo es que corren las cosas aquí, ¿cómo tú ves la Goico? O sea, ¿dónde tú sitúas a la Goico dentro de ese marco de la resistencia comunitaria? Yo creo que la Goico es vital ahora mismo, ¿no? La Goico ofrece un espacio para la comunidad desde donde pensar su realidad de una manera totalmente distinta como la pensaba antes. Incluso que sea taller abierto para adultos y no escuela para niños. Es una cuestión diferente, ¿no? Porque es una forma de ajustarse primero a la realidad de la comunidad, pero también una nueva manera de enseñarle a la comunidad de cómo usar sus espacios, independientemente de sea escuela, ¿no? Las escuelas son estos centros tan importantes en el desarrollo de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX o incluso de la primera mitad, ¿no? Pero yo pienso más en las escuelas que yo asistí de urbanizaciones que quedaban deshabitadas por 3, casi 4 meses del año, ¿no? No se hacía nada allí, recoger la grama y limpiar un todavía. poco. Pero no hay actividad, entonces la comunidad no respeta a la escuela, no la ve como una parte integral, ¿no? Sí. Y yo creo que la Goico somos una nueva escuela, ¿no? Y no quiere decir que no podamos tener, quizás abrir una pequeña escuelita, ¿no? Ser hogar para homeschooling. De hecho, a la sala de lectura vienen niñas, ¿no? Que hacen homeschooling. Sí. Están utilizando, ¿no? el poco material que tenemos en la sala. Pero yo creo que nos enseña una nueva manera de vivir a los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Claro, y la estamos aprendiendo nosotras también en el proceso, ¿verdad? Porque sí, venimos de diferentes experiencias y venimos ya somos gente madura los que estamos haciendo este proyecto, ¿verdad? No éramos muy jóvenes. Y eso también trae consigo pues el hecho de que ya habíamos metido las patas, ya habíamos hecho otras cosas, ya nos habíamos desilusionado y vuelto a ilusionar. Y estamos aprendiendo cómo se hace esa comunidad, estamos aprendiendo cómo se construye sobre la marcha, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nos faltan, hay mucha integración comunitaria que nos falta, hay muchas cosas que nos faltan. Yo creo que ninguno de nosotros pensábamos en esto hace 10 años. No teníamos la mentalidad de que esto pudiera estar pasando. Yo creo que en los proyectos de nuestras vidas, estar ocupando un taller de comunidad La Goico en una escuela, que era una escuela cerrada, ¿no? Emprendiendo este proyecto social y comunitario y artístico y cultural que estamos promoviendo, pero también en nuestras vidas, ¿no? Nosotros llevamos de vecinos 20 años prácticamente, ¿no? Y nos veíamos y nos juntábamos como una o dos veces al año, ¿no? Incluso cuando ustedes tenían la junta, porque mi hija, la junta quedaba un poco lejos, nosotros estábamos creciendo mi hija, nosotros podíamos ir a janguear a la junta cuando tenemos una niña de 7 años, mano, alguien se tiene que quedar en casa y nosotros somos solidarios y nos quedábamos los dos. Sí. Y entonces un poco nos limitaba esa participación y la Goico llegó un momento ideal, pues está frente a mi casa hasta que la hija se puede quedar en casa o puede bajar si quiere, no hay esa dificultad de ese cuidado. Y nos podemos entregar. Entonces la Goico, el otro factor a mí que me creo que fue también importante fue la pandemia, ¿no? Claro. La pandemia nos mudó aquí. Clandestino. Sí, no solo clandestino, es que yo no tenía, la UPI estaba cerrada, ¿no? Y hoy todavía está parcialmente cerrada para mí.
y no hay sociabilidad ninguna, ¿no? No hay espacio donde hacer las cosas que yo hacía, ¿no? Y además que yo también un poco tengo que decir, ya yo estoy cansado de las luchas universitarias, ¿no? Yo vengo de ahí, he dedicado 40 años a la universidad, soy catedrático, sigo entregado a mis clases, pero ya veo en la Goico otro proyecto, otra manera de aprender y otra manera de crecer que no es Juan, estrictamente tú eres universitaria. profesor en el recinto de Río Piedra, en el Departamento de Humanidades, del Departamento de Estudios Hispánicos. De Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades. De la Facultad de Humanidades. En la Universidad de Puerto Rico. ¿Cuáles son las clases que das? Para que nos dé un Yo doy contexto principalmente literatura, a nivel de bachillerato, literatura puertorriqueña, y a nivel graduado me dedico a cursos de cultura y literatura caribeña, ¿no? Es lo que más me he dedicado. Okay. ¿Y tienes publicaciones que tienen que ver también con música? En 80 grados publiqué básicamente muchas cosas con música, pero más que hablar sobre música, yo no soy musicólogo. Yo lo que hago es que uso la música como un texto que me permita a mí interpretar la sociedad y la cultura, así como la literatura también me lo permite. O sea que yo más que nada análisis cultural y uso la música como base para ese análisis. Y entonces hablando de la pandemia surgen varias cosas de las que te quiero hablar. Una de las cosas que surge es que a mí me da como pues esta ansiedad de verdad de que no estamos haciendo nada, está todo el mundo en la casa, ¿qué vamos a hacer? Me pongo a hablar con Lío de una cosa, con Puchi de otra, entonces hablamos de la necesidad de crear un contenido virtual, o sea, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos quedar quietos aquí. Y entonces surge de ahí, ustedes tenían estas conversaciones, ¿verdad? Entre ustedes dos, sobre literatura, y surge Pan de Libro, que todavía continúa y que para mí que ya es tan integral como el jazz en la Goico, o sea, como un trademark de lo que hacemos aquí en la Goico. Si oyen música y carro, porque estamos en la Loíza, así vivimos aquí. Cuéntame un poquito de ese proceso de Pan de Libros y cómo ha ido también cambiando con la pandemia y ahora que ya se acabó, ¿cómo va eso? Mira, es una combinación de las conversaciones a las que nos forzó la pandemia y mis estrategias para vencer la depresión durante la pandemia, ¿no? Yo en la pandemia, cuando empezó la cosa, uno estaba en la total confusión y la total negación de lo que estaba pasando. Eso de no poder salir de mi casa a mí me parecía, ¿no?, un enclaustramiento penal. Y entonces decidí, también veía que mi mundo iba a pasar a la pantalla de la computadora. O sea, yo iba a tener toda mi relación con un estudiante por medio de la computadora, iba a ir metido en la computadora. Y yo pues dije, pues, ¿cómo yo hago para vencer la depresión? Pues voy a leer libros, ¿no? Y entonces cuando surge la invitación tuya, yo había tratado de empezar con eso, de que yo cada día iba a poner una cita de un libro diferente, ¿no?, que aludiera al estado de soledad, ¿no? Empecé con una cita 100 años de soledad, después con otra del de Cameron. Me acuerdo del de Cameron, después que tú pusiste esa cita me lo leí de nuevo y dije, este es el momento. Y yo me lo leí durante el de Cameron, ¿no? Durante la pandemia me lo leí de cabo a cabo como nunca me lo había leído en mi vida, ¿no? Con otra perspectiva absolutamente distinta. Pero también era una terapia enorme, ¿no? Esto ha pasado antes y hemos sobrevivido, la humanidad ha pasado a sobrevivir. Y la cosa es que sobrevivieron, la manera de sobrevivir de estos burgueses, ¿no? Que todos no son unos irresponsables, ¿no? Se van al campo allá y que se muera la gente de la ciudad. Exacto. Y ellos que sobrevivan en el campo. Y con sirvientes, ¿no?, que le llevan estos banquetes y comen estos banquetes, ¿no? Hay gente muriéndose por una pandemia y ellos comiendo banquetes todos los días, cosa que a mí me hacía también gracia durante la pandemia. Pero entonces tú nos pides que hagamos algo. Y entonces pues hablar de la literatura, Puchi, que también es profesora de literatura, pues era lo más natural, ¿no? Y yo dije, pues, ¿por qué no hacemos esto entonces? Hablar sobre esta cita, ¿no? Traemos una cita y hablamos. Y ahí empezó y claro, al principio yo creo que tú y Tito eran los únicos fans que nos seguían. No, pero eso fue el primer día nada más. Después eso fue rápido. Y yo no sabía quién le estaba hablando, yo no sabía qué era. Para mí eso era un mundo totalmente extraño. Es bien interesante que Puchi Platón, Lidia Platón, la doctora Platón, es la esposa de Juan, también colaboradora desde el principio aquí en la Goico, vamos a hablar con ella en algún momento. Pero una de las partes fundamentales de Pan de Libros es que ellos no saben lo que están haciendo, si están grabando, si no están grabando, si están live, si no están live, si ya se fueron, si no, si salió, si no salió. Entonces pues eso es como que el principio del programa, sobre todo en esas primeras ediciones, era yo, pero mira Juan, pero aquí estamos, pero nos estamos viendo. Sí, y tenemos que llamarte por teléfono, porque nos estamos viendo. No confirmábamos, o sea, esto era como que entrar al planeta de los fantasmas y te supone que haya alguien viéndome, pero yo no lo veo. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen?
Porque yo estaba en programas de televisión y siempre hay alguien, ¿no? Claro, pero unos técnicos ahí parados. Sí, pero eso para mí era como, wow, ¿no? Y entonces a Puchi a veces le gustaba ponernos después de cuando salíamos, a ver cómo salió, qué sé yo, para ver si esto. Yo, Puchi, no. Exacto. Yo me voy a cocinar, me voy a hacer otra cosa, yo no quiero saber. No quiero, ya eso pasó, olvídate, ya no podemos hacer nada irremediable, olvídate de eso. Mira, cuando tú eres estudiante, ¿lo pones a prender la cámara o estás viendo ahí unas iniciales todo el día cuando estás dando clase? Y los odio porque ahora como digo, no en esto, perdón, yo los quiero mucho, pero los odio cuando ahora las veces que he tenido que reunirlos ahora nuevamente no prenden la pantalla, ¿no? Y tú estás hablando con unas iniciales ahí, con unas pantallas negras con 2 letras. Sí, que lo que a mí me hace recordar es las primeras veces que los talk shows americanos empezaron a grabar, ¿no? Esto, están comillas, empezaron a grabar sin público, ¿no? Ellos empezaban a hacer el mismo chiste sobre eso. Que supone que aquí alguien se ría. Pues yo me siento a veces un poco así, ¿no? Y no me gusta bueno, pero hay profesores que te dicen prendan la cámara. Sí. O las maestras de primer grado, por lo menos las de Marcelo, que todo el primer grado fue online y ellos tenían que prender la cámara. Pero ahí empiezan las extrañezas, ¿no? Está uno que está viendo la clase mientras trabaja en McDonald's o está en McDonald's, el otro está en el parking de Calle Shopping Center, el otro se lo va a botar la batería, el otro se le interrumpe la comunicación, no puede hablar si prende la cámara. La deficiencia, estamos hablando que esto está asumido de que hay un 100% de comunicación efectiva en estos tiempos de esa manera, lo cual no es cierto, ¿no? No lo es. Una de las cosas que hicimos aquí en la Goico durante la pandemia también fue gracias a Hispanic Federation pudimos colocar antenas de transmisión de internet en todos los salones, gracias a un grant que ellos nos otorgaron para esos fines. Y también, aparte de Pan de Libros, se hicieron talleres de plena con Tito y Marcelo, se hicieron talleres de bomba con Lido, Abuela Rodríguez Lora dio clases de yoga, no me acuerdo qué más hicimos, pero teníamos toda una programación virtual. Y eso nos visualizó más, ¿no? Eso nos hizo más visible a un público más amplio. Eso fue, yo creo que en ese sentido fue importante. Y entonces Pan de Libro se quedó siendo Pan de Libro, ya lo demás volvió, o sea, una vez volvimos a la presencialidad, pues volvieron a la presencialidad. Pero gracias a eso tenemos esos talleres de Tito de plena, ¿no? Grabados. Claro, que eso era entonces lo otro que te iba a hablar sobre la pandemia. En la pandemia también, que esto, obviamente esta información la tengo yo porque pues la sé, pero en la pandemia también se desarrolla la relación de Juan y Tito. Sí, son así. Se veían todos los días, venían aquí a trabajar, o sea, ¿cómo se dio esa relación que estaba totalmente relacionada a la Goico y a la pandemia? Es bien simbiótica, diría yo, ¿no? Aprender a bregar con Tito, ¿no? Requiere observación, ¿no? Mucha observación y yo tuve siempre la suerte que Tito me ha respetado desde el día 1. Muchísimo. No sé por qué, sin necesariamente conocerme, me ha respetado. Era bueno leyendo a la gente. Y siempre ha sido muy generoso desde el día 1, ¿no? Porque él era así, ¿no? Él era una persona totalmente desprendida y si tú le pedías un favor, él te lo daba con un cariño enorme. Entonces, ay, sí, no, está bien, esto y lo otro. O bajo protesta, pero igual. Conmigo nunca protestó, ¿no? O sea, conmigo nunca me hizo nada de protesta. Yo le pedí una conga prestada para hacer un video, que la devolví 3 meses después, nunca me protestó nada. Y era una conga que él quería mucho, porque era una conga que le había regalado a su tío, creo que papá. O tu papá, sí. Y era un proyecto que se llamaba La Conga, que nunca lo pude compartir con él, ¿no? Una de las penas que me llevo. Y sí, nos veíamos muy a menudo, compartíamos mucho, yo aprendía mucho de él, yo trataba de un poco de cambiarle un poco sus ansiedades y sus ímpetus, ¿no? Simplemente quédate tranquilo aquí un ratito, ¿no? Un poco como que y aprender de él, ¿no? Yo creo que la Goico me dio un hermano que me quitó, ¿no? Y no me lo quitó, ¿no? Me lo llevó y está en todas partes, está muy presente. Y sería lindo tenerlo, pero a la misma vez yo lo pienso como un mito, ¿no? Es como ¿qué hacemos cuando se nos muere Aquiles, ¿no? Pero tenemos que mantener vivo porque lo necesitamos, ¿no? Y lo estamos haciendo de diversos modos, incluyendo un proyecto que tienes, que no sé si quieres hablar de eso. Es un proyecto que está muy en pañales, porque yo tengo demasiados otros proyectos, sí, pero yo quiero rescatar la memoria de Tito, ¿no? Cuando digo no la memoria de Tito, no es solo esa memoria, la vida de Tito, ¿no? Sino la memoria que Tito cargaba entre sus orejas.
que yo creo que hay que rescatar entre mucha gente, ¿no? Y es una linda oportunidad para hacer una memoria muy linda sobre la plena en Santurce, sobre la plena en Puerto Rico, pero también sobre el trabajo comunitario, ¿no? Y la relación que tiene la plena también con los esfuerzos de justicia social, ¿no? Porque Tito no solo era plenero, ¿no? Tito era el plenero que también estaba con Agua, Sol y Sereno marchando en las comparsas de la calle San Sebastián, era el plenero que estaba en cualquier fiesta patronal, no en la tarima, sino abajo, el plenero que organizó los plenazos callejeros porque necesitaba esa relación. Pero también era que estaba en las huelgas y el de conciencia social, el que subió con Tito Callaca a poner la bandera de Puerto Rico con Mariana en la Estatua de la Libertad. Cuando la lucha de Vieques, ¿no? Emulando cuando lo hicieron los John Lords en los años 70, ¿no? Y pues con él aprendía mucho, ¿no? De música. Había un aspecto también de Tito de la construcción, o sea, literal, ¿verdad? De cómo él está en este espacio, porque la gente que no sabe, que no conoce bien el proceso, pues no lo saben, pero está literalmente en esta pared, en este tubo donde corre la electricidad que lo montó él, y tú estabas muchos días aquí cuando él estaba montando la Casa de la Plena, que fue en plena pandemia, que estaba montando esa pared de panderetas, estaba ideando ese pasillo, ¿verdad? ¿Sabes? La parte del Tito diseñador y constructor, que se queda, porque es algo bien tangible que tenemos aquí, que yo creo que es algo que también se debe preservar y que es algo que necesitamos para que el proyecto tenga continuidad, ¿verdad? Esos muchos titos que hemos tenido que buscar para llenar ese hueco en términos de la infraestructura de la Goico y cómo se maneja. Y yo creo que el Tito del constructor es el más fácil de reemplazar, no quiero hablar de reemplazar, claro, sí. Es el que más tenemos, ¿no? A nosotros nos ha llovido la ayuda, ¿no? Las manos florecen. Yo tuve la coincidencia que unos meses antes de que se muriera Tito, mi hermano Ricky Otero vino a trabajar aquí, ¿no? Y Ricky también ha sido una ayuda y se ha integrado a la familia con una facilidad, ¿no? Enorme. Y Pepín Lugo, ¿no? Y José Luis, y aquí vemos muchas manos, lo que nosotros todavía dolemos, ¿no? Y creo que va a ser un dolor con el cual tenemos que aprender a vivir y estamos haciendo, es tu alegría, ¿no? Esto para mí es irrecuperable, nosotros nos sentimos todavía tímidos de recuperar nuestra alegría porque lo extrañamos demasiado a él, pero también porque él era parte integral de esa alegría, el que hacía los chistes más graciosos, el que cantaba mejor, era bien gracioso, el que siempre tenía una canción, el que siempre ponía música, tenía una libertad de expresarse, ¿no? Pomposamente con cualquiera, de darle besos, y esa alegría a nosotros nos cuesta, ¿no? Así es, ahora tenemos este sábado 3 de diciembre, tenemos la fiesta de Navidad, el encendido navideño, que yo no sé si lo voy a poder soportar. Empezamos a las 10 de la mañana con el recogido de vidrio, a las 12 hay un taller con Ricardo Pons, también hay meditación, y ya de las 3 en adelante tenemos música, va a estar la máquina insular, va a estar Ricky Villanueva y también un grupo que se llama En 3 y 2, que es música bailable, ¿verdad? Para cerrar. Y normalmente pues Tito hubiese puesto el sonido, hubiese presentado a la gente, hubiese hecho chistes, hubiese tocado y hubiese recogido, o sea que esos huecos, ¿verdad? Ya pasamos el día de decorar. Aquí en La Goico nosotros, el grupo de trabajo cercano, todos los años hacemos una brigada para poner los adornos de Navidad y decorar, y este año pues la pasamos, pues la mañana fue bien intensa, fue dura. Nosotros podemos empezar a hacer los chistes esos que hacen los xenofóbicos de tanta gente hace falta para cambiar una bombilla, cuántos de estos. Nosotros debemos pensar cuántas manos o cuántas cabezas hacen falta para reemplazar un Tito, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Sí. En eso de Tito era que se montaba y ponía una lámpara sin pedirle permiso a nadie, y la ponía él solo. Y uno estaba acabado, Tito, ¿tú me vas a pedir ayuda? Exacto. Yo no tenía miedo de decirle, no voy a pedir ayuda porque quizás yo lo voy a hacer mal. Y él está pensando que él lo va a hacer bien. Exacto. Pero no era necesariamente así, ¿no? Le comentaba a Ricardo el sábado pasado eso mismo. Tito era de las personas que no sabía pedir ayuda. No, él no te pedía, ayúdame en esto, vente, ayúdame en esto. No, Garaví, ayúdame en esto. No, él pasaba a hacerlo. Y yo no tenía, Tito, ¿quiere ayuda? Garaví, siempre te decía Garaví. Él me decía Garaví. No Garaví, exacto, sí, la decía Garaví. Y gracioso, ¿no? Pues
a veces tanteaba nombres, ¿no? Y lo decía todo bien, pero terminaba diciendo era bien. No era que fallara en el nombre, sino que él no sabía por cuál de ellos llamarme. Mire, había algo también que ustedes hacían, que, o sea, lo traigo a colación porque me remite también a otro rol que tú juegas aquí, aparte de ser parte de la Junta y de ser parte del grupo de trabajo y de haber sido uno de los creadores junto a Puchi, ¿verdad?, de la sala de lectura de la Goico, que es un proyecto que abre 6 días a la semana, que brinda servicio a la comunidad, donde se lee, donde se habla sobre libros. Pero también tú eres, diría, parte del comité de enlaces externos, o eres el comité de enlaces externos en realidad, porque quiero hacer todo. Los que han desaparecido, ¿no? Y esos enlaces externos, pues, que nos llevan desde reuniones con el alcalde y la administración gubernamental que sea, hasta cosas, ¿verdad?, con otras instituciones de la comunidad. Pero ustedes ejercían mucho esos enlaces externos todos los mediodías cuando se iban a almorzar a Israel. Sí. O sea, ahí hay un trabajo que se hacía. Sí. Se hace un trabajo de reconocimiento, de enlace comunitario, ¿verdad? De ahí toda la gente que estaba allí en Israel se enteraban de todo lo que estaba pasando en la Goico. Y Israel era entonces un centro de cariño que nos daban los elders de la comunidad, ¿no? Exacto. No solo Israel, sino los que van ahí a comer. Ahí también nos encontramos muy a menudo con Lester Nash. Ajá, que también es parte de nuestra junta. Y que vive en la misma calle, ¿no? Sí, la Jefferson. Sí, y esos almuerzos eran muy importantes y fueron muy importantes también para el propio Isra, ¿no? Quien le tenía, ¿no? El día después de que nosotros le celebramos aquí el memorial, ¿no? Le tenía su platito de sancocho, ¿no? Para servir su sancocho. Y su Heineken Zero. Y su Heineken Zero puesta allí, ¿no? Como un altar, ¿no? Y eso, pues, de cariño, pero yo creo que también sentían otros dueños de otros negocios, también sentían el mismo. Claro que sí. Titito era la persona más campechana. Sí. Él tenía el tumud y él lo guardaba para nosotros, ¿no? Sí, para mí particularmente. Quizás mientras más como íntimo. Es normal. Mientras más íntimo, yo creo que más lo guardaba, porque Tito, en una de las otras cosas, era una persona sumamente humilde, ¿no? Y tímida. Más de lo que. Sí, había algo de timidez también. De lo que uno pudiera pensar. Y había algo de su ser extrovertido que tenía que ver con combatir eso, ¿no? Como que yo voy a tirar adelante para poder lidiar con esto que tengo. Sí, y uno notaba a veces como que tenso en ese sentido, y de repente tú no sabías si iba a tirarte un coño o un chiste. Sí, ¿no? Nunca se sabe, Geminiano fue. Sí, pero fue un motivo muy importante esa amistad para mí fue muy importante para participar aquí, y yo quería estar más con él porque yo quería con él seguir hablando de música y tener el tiempo de poder hablar de música con él más, ¿no? Porque aquí todo el tiempo estábamos trabajando. No te he comentado, el sábado pasado, después que yo llegué a casa, el domingo, el sábado después del último, ¿cómo se llama? De la última brigada, Puchi me estaba pidiendo fotos para mandar aquí para su galería, ¿no? Estaba buscando en el teléfono y me encontré con una grabación oscura de 26 minutos. Impublicable probablemente. No, de la misma coincidencia del mismo día, de aquel día de la parranda que tú me mandaste con Aguilda Sterling, ¿no? Que lo vamos a mencionar aquí. Pues no sé por qué mi teléfono se disparó y yo grabé una conversación en la cual principalmente estaba yo con Tito, ¿no? Pero era como casi todas las conversaciones que yo tenía con Tito aquí, interrumpidas, ¿no? No, había siempre alguien que venía hacia algo, Tito se iba a hacer otra cosa, nunca había como que un hilo, se perdía el hilo, venía de acá, y recuperar el hilo era muy difícil, ¿no? Y fue muy lindo, ¿no? Ver eso, ¿no? Como de la manera que... Y hablando de eso también, no quiero terminar sin hablar de otra cosa que hicieron básicamente juntos, no sé de qué, creo que la idea fue mía y que después la contó. Pero quiero decir dos cosas, Gracias a Tito Mato, yo tuve aquí dos conversaciones excelentes, ¿no? Que eran grupales, ¿no? Una fue creo que con Richard Martínez, sobre la salsa y por qué los pleneros se fueron a la salsa, todo un montón de cosas en la cual cada cual se expresó muy abiertamente y muy plenamente. Creo que estaba también Juan también estaba en la conversación, y fue muy linda esa conversación. Y otra fue con Capitol, ¿no? Que
que yo tenía el proyecto de entrevistar a Capito, el Capito venía aquí porque iban a celebrar ese encuentro del cumpleaños, y de repente pues yo me sentaba aquí, y parte de estas cosas era sentarme aquí a esperar que llegara Capito. Capito viene hoy a la 1, me dijo que venía hoy a la 1, y yo bajaba aquí a la 1, estaba de 1 a 4 esperando a Capito. Y ahí bebiendo medalla y hablando con Tito. Y a las 4 menos 5 llega Capito, ¿no? Y ahí tuvimos una conversación enorme, buenísima, él aceptó, venía una grabación sobre el concierto de Di Palmieri en la universidad que él organizó, y bueno, hasta ahí llegó la historia. Pero entonces, hablando de conversaciones precisamente, que no quiero terminar sin hablar de esto otro, que esto no me acuerdo, quizás tú te acuerdas, yo creo que fue mi idea partiendo de algo que estaba pasando, pero entonces Tito la cogió y después la cogiste, no me acuerdo, pero se dieron unas conversaciones sobre masculinidades. Sí. Esto vino a partir de la muerte de Fofito. ¿No? Que hubo una iniciativa de tener un taller con Vicky, ¿no? Que Vicky es nuestra psicóloga clínica que los miércoles atiende pacientes también aquí en la Goico en las mañanas. Y de ese primer taller salió esa idea de tener esas conversaciones. Exacto, ese taller que estábamos tú y yo y estaba Lester. Y estaba Lester, sí. Y estaba creo que Ivonne Marcial también, no sé quién más, había varias personas, ¿no? Porque también estaba bien presente la campaña en los medios, ¿no? Desenmascarando los agresores sexuales y los abusadores, ¿no? Que un poco expandía un poco el pánico en el ámbito de las comunicaciones y artístico, ¿no? No tanto, y entonces decidimos, pues vamos a hablar de esto. Hablaron ustedes. Y decidimos y hicimos un grupo de los hombres de la Goico. Éramos los hombres de la Goico, nos reuníamos todos los miércoles con Vicky. Terminamos principalmente siendo José Luis, Tito y yo. Ajá. Y estábamos pensando, el último día que vi a Tito, que fue cuando el carnaval de la comparsa de Pedro Adorno, estábamos conversando de cómo volverlos a reiniciar, ¿no? Pero él estaba bien envuelto con eso, o sea, le parecía importante. Sí, ¿no? Y ahí nos conocíamos y yo me enteraba, él decía cosas, ¿no? Que en otros momentos no... Claro. Sí, porque era como una terapia grupal. Era una especie de terapia grupal que improvisaba un poco, porque también éramos muchos, ¿no? Y sí. Estaba Titotero también, estaba... Lester creo que en algún momento estuvo también... Ricardo estuvo un tiempo y Lío fue a un miércoles. Sí. Pero no recuerdo si alguien más. Pues este sábado tenemos el encendido navideño, el 3 de diciembre. Pueden chequear todo lo que estamos haciendo en nuestras redes, La Goico, en Facebook, en nuestra página de YouTube también, Instagram, en Twitter casi nunca ponemos nada, pero eso está por ahí. El boletín está corriendo por ahí si les interesa de lo que está pasando en estos días. También pueden hacer donativos a La Goico si les interesa por PayPal o por ATH móvil, en negocios bajo La Goico. Así que muchas gracias, Juan. Y las niñas que vengan a la sala de lectura se les dará su tarjetita del club de lectores con el cual próximamente van a poder sacar libros prestados de la sala. Brindamos. Por La Goico. Los recuerdo. La Goico que es el futuro.